Bien, buenas tardes, chicos. Estamos hoy en la segunda semana. La semana pasada pues estuvimos viendo algunos temas introductorios a, a la programación y me gustaría pues que alguno de ustedes me comparta brevemente qué aprendieron o qué recuerdan de lo que vimos la semana pasada. Sí, sí, para que me ayuden, porque yo ahora que estoy comenzando, ¿usted me entiende? Perfecto. Eric Luz. Bueno, en la semana pasada estuvimos viendo lo que es la introducción a la programación y decía que la programación son un conjunto de órdenes que se le dan a un computador y este la ejecuta, o sea, la interpreta. Así es. También estuvimos viendo varios términos sobre eso, variables, tipos de variables, funciones, etc. También lo que son los operadores y todo eso. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, eso nosotros la semana pasada lo estuvimos viendo de manera teórica. Vimos algunos ejercicios prácticos. Entonces, en el día de hoy, ya que nosotros hablamos en sentido general sobre lo que era la programación, qué era un lenguaje de programación, de qué se compone, pues ya teniendo esos conocimientos básicos, en el día de hoy vamos a ir viendo ya eso que vimos la primera semana aplicado a un lenguaje de programación en concreto, el cual mencionamos que ese lenguaje es y será Python. Entonces, déjenme compartirles la pantalla con el tema del día de hoy. Me dicen si lo pueden visualizar, déjenme ver. Okay. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, introducción al lenguaje Python. El lenguaje Python es un lenguaje de programación de uso general. Hay lenguajes de programación que son de uso específico, que son para una tarea, que son para algo muy puntual. Pero con Python, cuando hablamos de programación de uso general, es que se puede resolver cualquier tipo de problema utilizando este lenguaje de programación. Cuando hablamos de que Python es un lenguaje interpretado, es que es un lenguaje que va a medida que nosotros vamos escribiendo el código, él automáticamente nos va arrojando el resultado. Eso puede ser si nosotros abrimos Python de forma interactiva, cualquier línea de código pues va siendo interpretada línea por línea. También esto hace referencia al lenguaje interpretado, a que en Python es un lenguaje de programación donde el tipo de datos no se asigna explícitamente en el momento, interpretado según el valor que nosotros le asignamos a una variable. Por ejemplo, podemos ir viendo desde ya un ejemplo. Déjenme, bueno, más adelante les voy a dar el ejemplo con funciones. Okay. Bien, entonces es un lenguaje multiplataforma. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Ok.
es un lenguaje multiplataforma en el entendido de que Python no solamente se limita a un entorno, sino que nosotros podemos desarrollar aplicaciones tanto móviles como aplicaciones de escritorio, como también incluso algo que me preguntaron uno de ustedes la clase pasada, si en Python se podía desarrollar aplicaciones móviles. Y efectivamente hay dos frameworks muy populares basados en Python que te permiten desarrollar aplicaciones móviles. Uno es Kiwi Framework, y el otro es Beeware, de abeja, Beeware. Y son de los más utilizados para el desarrollo de aplicaciones móviles nativas basadas en Python. Y es un lenguaje de código abierto. Esto es que es un lenguaje de programación cuyo código nosotros podemos acceder, o sea, al núcleo, ver cómo funciona cada uno de los métodos que utilizamos en Python, cada palabra que nosotros utilizamos, ver cómo fue programado eso en el núcleo. Y hay una comunidad que todo el mundo colabora, como es de código abierto, puede colaborar continuamente para obtener y ver nuevas mejoras. Entonces, Python fue creado a finales de 1980 por Guido van Rossum, y aunque la palabra Python es el nombre de una serpiente, la conocemos, la pitón, ¿verdad? De ahí incluso viene su logo, fue inspirado en la comedia británica Monty Python, que es una de las series favoritas, pues, de su creador. Bien, entonces, usos de Python. Como les había dicho, Python puede ser utilizado para crear aplicaciones web. Un segundo. Bien. Python puede ser utilizado para crear aplicaciones web. Puede usarse para conectar bases de datos, que eso cualquier lenguaje de programación de propósito general, de uso general, te permite leer y modificar archivos, manejar volúmenes de datos y realizar operaciones matemáticas complejas, que precisamente por eso Python tiene un auge tan grande y tan fuerte hoy día en lo que tiene que ver con Machine Learning y el desarrollo de inteligencia artificial. Y Python puede utilizarse para realizar prototipos rápidos de software, porque tiene librerías muy potentes que te ayudan en el desarrollo, y uno puede rápidamente crear cualquier prototipo para cualquier plataforma. Bien, entonces, usando el intérprete de Python, hay 4 formas en las que nosotros podemos interactuar directamente con el lenguaje de programación Python. Bien, la primera es invocar el intérprete. Ustedes pueden ver mi pantalla de inicio. Sí. Perfecto. Entonces, una de las formas. Perfecto. Vamos a ir viendo entonces paso a paso. La primera, invocar el intérprete. ¿Cómo yo puedo invocar el intérprete? Pues yo puedo abrir la consola, dígase el CMD, el command prompt, o puedo incluso abrir PowerShell. Y cuando nosotros estamos instalando Python, nosotros agregamos el path o la ruta general de donde se encuentra donde se encuentra Python instalado. Y eso me permite a mí, pues, para yo invocarlo, yo simplemente escribo Python, y como podemos ver, ya inmediatamente yo estoy en el modo interactivo de Python, que me permite interactuar rápidamente. Aquí yo puedo escribir, por ejemplo, sumar 2 más 2 y él me da el resultado. Yo puedo decir 5 más 5 más 2 y me da el resultado. Incluso dentro del modo interactivo, o sea, ya llamando al intérprete, hay funcionalidades que son
exclusivamente es de este modo. Por ejemplo, si yo quiero sumar el valor, el último valor que yo obtuve, que fue 5 más 2, que es 7, yo quiero sumar ese 7 con otro número, yo no tengo que escribir 7, sino que simplemente yo pongo un underscore y él me trae el valor anterior y yo le puedo decir, súmale a ese un 7 más y me da 14. Si yo, por ejemplo, pongo que x es igual a 5 y yo imprimo x, yo puedo decir, ese valor anterior que tú me retornaste, multiplícalo por 10 con el underscore y el resultado. De igual forma, yo puedo utilizar funciones de Python, decirle imprímeme hola y me funciona también. Esas son cosas con las cuales nosotros rápidamente podemos probar cómo funciona un método, una función. Podemos invocar incluso cualquier librería que hayamos creado nosotros, cualquier cosa que queramos probar rápido, eso lo podemos hacer invocando el intérprete. Entonces, lo otro que nos dice es pasar argumentos. Este intérprete también es lo mismo que el modo interactivo, que también si nos escribimos Python y abrimos el idle, vemos que el idle, en lo primero que viene, es precisamente en ese modo interactivo o en ese intérprete. La diferencia del idle significa Integrate Development and Learning Environment. O sea, es el entorno, por su sigla en inglés, entorno de desarrollo y aprendizaje integrado. Entonces, en el idle, aquí, nosotros tenemos el intérprete. Este intérprete también se le conoce como REPL. Así se escribe, REPL. Y eso significa, para que ustedes también lo tengan en conocimiento, el REPL, la R significa read, la E significa eval, o sea, de valor, la P es de print y la L significa loop. ¿A qué viene esto? Precisamente porque en esta consola, en este intérprete o REPL, como también le conocen ya, como se le conoce dentro de Python, viene dado a que aquí nosotros podemos leer cada uno de los valores que son ingresados e imprimirlos de manera cíclica. O sea, yo puedo mantenerme aquí interactuando en este intérprete hasta que yo quiera. Y si lo dejo abierto, abierto se va a quedar. Y eso siempre se va a mantener ahí. Hasta que yo, pues, efectivamente le dé, escriba la función exit. Lo voy a mostrar en este intérprete. Si le doy a exit y doy enter, pues la función exit me saca del intérprete. Yo puedo salir escribiendo la función exit. Bien. Entonces, hasta aquí me siguen perfectamente, chicos. Sí, por ahora sí. Perfecto. Entonces, Sí, por ahora. perfecto. Entonces, vamos a ver lo Yo que... vi un Italia, así que no entendí casi nada. Perfecto. Entonces, para lo que se han agregado un poquito más tarde, pues más adelante vamos a subir el video a la plataforma para que puedan repasar todo el contenido que hemos visto hasta el momento. Bien. Entonces, perfecto. Ok. Entonces, pasar argumentos. Entonces, para pasar argumentos, yo voy a abrir el idle
Bueno, aquí yo lo tengo abierto, el IDOL, como le había mostrado. Y voy a decirle en File, porque el IDOL tiene un menú. Como es un entorno de desarrollo, tiene nativo de Python, precisamente para uno empezar. Hay otros que son mucho más robustos, pero este es el que vamos a utilizar, porque nos permite hacer cualquier cosa rápidamente y como estamos aprendiendo, pues es el que va a ser más conveniente para nosotros. Entonces vamos a darle New File. Esto es un archivo nuevo, esto es como si fuera en un Notepad, que yo estuviera trabajando esto. ¿Y qué le voy a decir? Bueno, para pasar argumentos, yo voy a importar la librería sys, que es la que me trae toda la información de sistema de Python. Y yo le voy a decir, imprímeme con el print en Python, a lo que no les había mencionado. Para nosotros referirnos a textos o datos de tipo alfanumérico, se puede utilizar tanto comilla simple como comilla doble. Se lo puedo mostrar aquí. Miren que yo he utilizado comilla doble, pero si yo escribo comilla simple, hola, comilla simple y cierro, también funciona. Lo que yo no puedo hacer es un híbrido poniendo la mitad de una y la mitad de otra. Entonces es importante que uno defina siempre cuál va a ser el tipo de comilla que vamos a utilizar. Yo con los fines para todos los ejemplos utilizaré comilla doble. Pero eso es cuestión de gusto. Como ustedes prefieran, yo les sugiero que pues utilicen comilla doble dependiendo de los lenguajes con los que vayan a interactuar para que no haya un choque. Si le conviene más la comilla simple, usan la comilla simple. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que tiene que ver con pasar argumentos en Python. Entonces, la función sys me recibe, tiene un atributo que maneja un conjunto de valores, o sea, de argumentos. Y esos argumentos válidos, yo le voy a decir que me retorne el primer argumento que él reciba. Entonces, yo, por ejemplo, voy a guardar esto y este archivo yo lo voy a crear en una carpeta que se llame projects, que tengo por aquí, Python, y le voy a poner aquí semana 2. En semana 2 voy a guardar entonces el archivo que se va a llamar argumentos. Bien. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí en Run puedo fácilmente ejecutarlo. No tengo que ir directamente a la consola. Él me lo ejecuta inmediatamente. Y me dice aquí, me dio un error. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pasando ningún argumento. Si yo agarro y aquí le digo, corre de una manera customizada, ahí él me dice, mira, ¿cuáles son los argumentos que tú vas a pasar? Y entonces yo le digo, el argumento va a ser, por ejemplo, los chicos del Teresa Torres. Teresa Torres, creo que es el liceo, Teresa Torres. Teresa Torres. Y ahí vemos cómo él me trae los. Ok. Eso sucedió porque él me separó cada uno de los parámetros que yo pasé en diferentes arreglos. Si yo ahí mismo le digo que me retorne el valor 2, ahí vamos a ver que me va a traer los chicos. Y si le digo que me dé lo que hay en el 3, ahí me va a traer lo que sigue, los chicos de él. Pero usualmente, o sea, la idea es que el valor que yo pueda pasar, que si yo aquí
lo corro y le paso, por ejemplo, porque ahí él me está leyendo, esto es un argumento. Después del espacio, él me lee otro argumento. Por cada espacio es un argumento distinto. Si yo, por ejemplo, le paso un solo argumento que sea dominicana, él me imprime dominicana. Bien, entonces, eso es utilizarlo directamente el idle, para que lo veamos de una manera mucho más fácil, o no más fácil, de una manera más clara. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues yo voy a abrir aquí el Command Prompt. Es el Command Prompt de Windows, ¿verdad? Todos lo conocemos. Si no lo conocemos, pues esa es la pantallita negra que antes se utilizaba para interactuar con el sistema operativo, porque antes no era gráfico. Gracias a Dios, hoy en día hay entornos gráficos. Yo entonces aquí, ¿qué hago? Voy a la carpeta donde yo tengo mi proyecto. ¿Dónde fue que yo la puse, chicos? La puse en el C Projects, ¿verdad? En el C Projects. Ahí yo tengo una carpeta que se llama Python, ¿verdad que sí? Y en esa carpeta que se llama Python, hay una carpeta que se llama semana 2, si no me equivoco, ¿verdad? Y ahí está el archivo argumentos Python. Si yo invoco al intérprete, escribiendo Python, como vimos ahorita, y escribo, córreme, argumentos Python, corre el archivo que yo tengo en argumentos.py, y ahí yo le paso el argumento que sea, por ejemplo, perrito verde. Vemos cómo él corrió el programa y pasó como parámetro perrito verde. Y eso fue lo que me imprimió. O sea, esto que yo tengo aquí. Y a eso es que nos referimos con Python de pasar argumentos. Ahí yo puedo pasarle cualquier valor al momento de iniciar el programa. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer un mensaje personalizado y que diga, por ejemplo, bienvenido. Yo quiero guardar eso. Yo simplemente, pues, pongo aquí, paso el parámetro Sandy y me dice bienvenido, Sandy. Ah, bueno, ahí le falta un espacio. Le pongo el espacio, guardo, y cuando corro de nuevo, ahí me sale bienvenido, Sandy. Y así puedo pasarle cualquier parámetro. Bienvenido, Gabriel. O Ashley. Espérense. O Ashley. O puedo pasarle Sterling. Y ahí, bienvenido Sterling. Y puedo pasar ese valor predeterminado. Eso para cualquier configuración o algo que yo pueda utilizar, pues puede ser de mucha utilidad al momento de yo iniciar cualquier programa que necesite. Entonces, una pregunta que posiblemente ustedes tengan es, ¿por qué yo pongo 1 y no 0? Bueno, sucede que el valor 0 en la lista de argumentos que Python maneja por defecto, el valor está reservado. ¿Y cómo lo podemos saber? Ah, pues sencillo. Si yo le escribo aquí, por ejemplo, déjenme cerrar esto, que esto fue simplemente para ilustrarlos. Si yo abro aquí el intérprete, y yo en el intérprete le digo, ya iniciando, aquí le digo que me importe sys, y yo le digo que a sys, algo que va a ser de mucha utilidad para ustedes, es que si hay una función en Python, un método o algo que ustedes no saben para qué se utiliza, está la función help. Ustedes ponen help y ponen el parámetro, ponen la función que ustedes necesitan saber cómo funciona y Python le va a decir a ustedes cómo se utiliza. Me aparece un botoncito. Y miren ahí,
el detalle de todo lo que tiene este módulo SIS. Entonces, si nosotros vemos aquí en el detalle, déjenme poner un poquito más grande. Si nosotros vemos más abajo, aquí al final, ya casi mente, en la data, fíjense que como argumento, fíjense lo que tiene SIS. Estos corchetes me dicen que es un arreglo. Entonces, ese arreglo que yo tengo aquí, miren lo primero que él tiene. O sea, cuando yo imprimo 0, él me va a traer la ruta donde está el programa que yo estoy ejecutando. Es el 0. Y el número 1, entonces, es el argumento que yo le pasé al momento de ejecutar el programa, que fue Dominicana. De igual forma, nos podemos dar cuenta que SIS tiene otros atributos, por ejemplo, como API version, como copyright, que si yo imprimo, déjenme salir de acá, si yo imprimo, por ejemplo, aquí, sys.copyright, fue que leímos por aquí. Leemos exactamente, si yo pongo copyright, print sys. Bueno, déjame poner el punto version, que es más sencillo. Ahí me imprime inmediatamente el version. Déjame poner el copyright. Si paso el copyright y le digo que me imprima el sys.copyright, pues miren ahí cómo me trae todos los temas de copyright, o dígase de derecho de autor, que tiene Python. A pesar de ser como habíamos dicho ahorita, un lenguaje de código abierto, pero tiene ciertas patentes, como la de Python Software Foundation, que es la que maneja y administra todo ese tema de código abierto, BOpen, y otras instituciones que colaboran junto con Python para el desarrollo continuo de ese lenguaje de programación. Entonces, vamos a seguir usando scripts. Los scripts para ejecutar múltiples instrucciones escritas previamente en un archivo de texto son archivos con extensión .py en formato UTF-8. Eso nos menciona es que yo puedo tener en Python, puedo crear un script que me ejecute un sinnúmero de tareas en específico y ejecutarlo creando un archivo .py, como vimos anteriormente en el archivo que creamos acá, que se llamaba argumentos. Ese que se llama argumentos, yo puedo perfectamente hacer un script que, por ejemplo, así como me recibe un parámetro, también yo puedo tener un script que se encargue de sencillamente sumarme números. Dígase que si yo le digo, por ejemplo, que me sume, por ejemplo, si yo voy a crear un método, si es while true, yo puedo aquí decirle que X va a ser igual a input y que entonces él me imprima tener una variable que va a ser y igual a 0 y él me va a imprimir X, Y va a ser igual a Y más X. X, como va a ser un valor que yo le voy a pasar,
Y ese valor que es una entrada, va a ser él lo va a asimilar como una entrada de un texto. Yo voy a hacer una conversión y lo voy a convertir en un entero. Y si nosotros nos damos cuenta aquí, yo voy a imprimir y. Y yo puedo decirle if y yo le voy a decir aquí if x es igual a 0, entonces haz un break. De lo contrario, él va a continuar. Y para finalizar, cuando tú termines en ese script, tú me vas a imprimir fin. Algo sencillo. El sys aquí no tiene ninguna razón de ser, por eso lo voy a eliminar para que no nos confundamos. Esto es simplemente un script que yo cuando lo corra y lo ejecute, me va a imprimir números. Si yo lo guardo y lo ejecuto, vamos a ver si funciona. Esperemos que funcione. Ok. While true is not defined. Okay. Mientras 1 sea igual a 1. Eso tiene que retornar true. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Perfecto. Entonces yo. Ahí si yo le paso otro valor, 5. Déjame ver. Ok. Ahí estoy cometiendo un error. Porque. Ok. Bien. Porque la idea es que esto tengo que convertirlo aquí a un entero para que me lo valide. Y y no tengo que ponerlo en 0, porque siempre uno lo va a estar poniendo en 0. Vamos a ejecutarlo ahora. Y aquí que nos dice que la variable, el nombre y no está definido. Vamos a ver aquí. A ver qué está pasando. Ok. Déjenme abrir, correrlo aquí mismo. Ok. Bien, aquí yo imprimir, déjenme imprimir esto, convertirlo. Okay. Vamos a correrlo aquí. Ok. Argumentos. Ok. Ok. Aquí el problema está. Bien, es sencillo. Bien. El problema está que yo aquí en y le estoy asignando y el valor de y no está definido en ninguna parte. Entonces yo puedo sencillamente aquí decirle que y va a ser igual al valor que ella misma tenga más sí, ahí fue que realmente no lo había definido, pero vamos a definirlo, a inicializar la variable acá, a pesar de que yo lo puedo hacer, porque si ustedes se fijan, para X no me da ese error, pero es una buena práctica y qué bueno que lo estuvimos viendo, que estuvieron pendientes ustedes, chicos. Yo voy a definir X inicialmente con un valor y Y inicialmente con un valor. Entonces, aquí lo ejecuto. Perfecto.
Como vemos acá, ahí él se mantiene sumándome. Y ahí está un programa, un script que se encarga de sumar todos los valores que yo le pase. Y le dije que cuando sea 0x, pues que cierre, ¿verdad? Debió de cerrar, pero bueno. La idea es que la aplicación se mantiene sumando cada uno de los números que nosotros le vamos pasando. Y en sí, ese era el ejemplo que para ver cómo se puede utilizar Python para ejecutar un script, pues podemos visualizarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, variables. Las variables en Python, una variable es creada al momento de asignar un valor a la misma mediante el signo igual. O sea, en el momento en el que yo defino y creo y le asigno un valor, por ejemplo aquí, en este momento yo estoy definiendo X y ya X tiene un valor predeterminado. Aquí yo estoy definiendo Y, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, bien, las variables no tienen tipos específicos, dependen del tipo de dato. Para visualizar eso, yo voy a abrir el idle, que me permite ir ejecutándolo en tiempo real. Por ejemplo, si yo le pongo que x es igual a 5 y utilizando la función type, yo puedo pasarle x y él me va a decir cuál es el tipo de dato de x. Y él me dice, mira, x es ese tipo de dato entero. Si yo, por ejemplo, a x le asigno otro valor y le pongo que x es igual a 5.1 y le digo que me imprima, que me diga qué tipo de dato es x, ahora vemos que x ya no es un entero, sino que es un flotante. Dígase que permite valores decimales. Y de igual forma, si yo tengo una variable, que por ejemplo y es hola, y yo quiero saber qué tipo de dato es y, él me dice, mira, Python no encuentra documentación para y, usa help. Use help, eso me está diciendo que esa función que yo le estoy pasando un valor como tal, no lo está encontrando. Entonces, déjeme poner un ejemplo. Si yo a una variable le pongo que va a recibir un valor que yo le pase y ese valor yo lo paso en blanco, yo puedo decirle qué tipo de dato es X y él de igual forma me va a decir en este caso que no encuentra documentación para ese tipo de valor que yo le estoy pasando, que es en este caso un tipo texto. Bien. Entonces, los nombres de variables deben iniciar con una letra o underscore. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo crear una variable que se llame, o sea, los nombres deben de ser, por ejemplo, si yo voy a nombrar una variable que va a almacenar una edad, pues yo le pongo a esa variable edad. Edad va a ser igual a 0. Y yo tengo una variable edad. Si yo tengo, por ejemplo, otro nombre para una variable, yo la puedo llamar número de teléfono, y lo puedo separar por underscore. ¿Qué otra forma? Ahí me dio un error porque yo no le asigné ningún tipo de valor. Pero mírenlo acá. Si yo le asigno un valor, pues perfecto. ¿Qué yo no puedo hacer? Yo no puedo ponerle número de teléfono. ¿Por qué? Porque entonces me va a dar un error y me va a decir, miren cómo me lo marca, que esa sintaxis es inválida. Ahora yo sí puedo poner underscore, número teléfono, y eso me va a funcionar perfectamente.
yo puedo ponerle, por ejemplo, varios underscore adelante y llamarle hola a la variable y ponerle un nombre, un valor, y eso él sí me lo reconoce como una variable. Pero lo que yo no puedo es iniciar con números. Los nombres de variables pueden contener solo caracteres alfanuméricos y el underscore. Los nombres de variables son case sensitive. Case sensitive es que es sensible a si es mayúscula o minúscula. El case, por ejemplo, si yo tengo acá hola y digo que la variable hola es igual a 10 y tengo una variable hola que es igual a 5. Si yo imprimo hola con la H mayúscula, ¿qué valor me va a traer? 10. Pero si imprimo hola con la H minúscula, ¿qué valor me va a traer? No me va a traer 10. ¿Por qué? Porque hola con H mayúscula y hola con H minúscula son variables totalmente diferentes. Entonces, hola con H minúscula me va a retornar 5. Mírenlo ahí como lo vemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando precisamente con la creación de variables. Y para esto es que existen las convenciones o convenios dentro de los lenguajes de programación. Esto me permite a mí que cualquier otro programador que esté trabajando conmigo también pueda saber cómo se hacen las declaraciones de variables, cuál es la estructura que debe de llevar el código. Entonces, yo, por ejemplo, si nosotros vamos a crear una variable, lo ideal es que la variable vaya de acorde al valor que va a almacenar. Si una variable va a almacenar la edad de una persona o el nombre, por ejemplo, el nombre de una persona, yo a esa variable puedo nombrarla nombre persona, separada por minúscula, o puedo hacerlo utilizando mayúscula para separarlo, por ejemplo, nombre, persona. Pero en Python la convención es utilizar todo en minúscula para una variable y se separa con underscore. Dígase que en las convenciones de Python lo ideal es que una variable lleve esta estructura. Nombre, underscore y cualquier otra cosa que ayude a describir mucho mejor la variable. Entonces, los tipos de datos en Python, ya hemos visto algunos de ellos, son el entero, el número real, float, los textos y lo lógico. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tipo de dato es, le puedo pasar, por ejemplo, esto. Él me dice que eso es booleano. ¿Por qué? Porque ahí yo no estoy haciendo una asignación. Hay una diferencia entre el igual igual y el igual en Python. El igual igual es para hacer comparaciones. Entonces, si yo le pongo qué tipo es, 1 igual 1, eso es lo que me retorna que eso es cierto, que eso es 1, eso es true. Entonces él me retorna que ahí yo le estoy pasando un booleano. Si yo quiero pasarle, por ejemplo, un 1, él me dice que es un entero. Si yo le paso una H, ¿qué tipo de dato es? Me dice que es un string. Y si yo le paso un 5.0, como vimos ahorita, me retorna que es un tipo de dato flotante. Esos son lo que llamamos tipos de datos primitivos. Hay tipos de datos que nosotros en el transcurso vamos a crear nosotros, por ejemplo. Nosotros podemos tener una clase que sea una clase carro, que sea una clase perro,
que sea una clase pantalla, y cuando vayamos a hacerle un type, él no me va a decir que es entero ni flotante. Si le hacemos eso a una clase, me va a decir que esa clase es de tipo carro o de tipo perro, que así lo definimos, de tipo gato, como sea que nosotros lo vayamos a definir, nos va a retornar que ese va a ser el tipo de dato. Pero para que no nos confundamos, los tipos de datos base o también conocido como tipo de datos primitivos son los enteros, flotantes, string, que son para los textos, y lo lógico o booleano. Entonces, para hacer conversión de tipo de datos, nosotros podemos utilizar estas funciones que están aquí, int, float y string. ¿Para qué son útiles? Les muestro. Déjenme, vamos a utilizar el mismo programa que estábamos utilizando ahorita, argumentos, y vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una variable que se llame edad, y edad, yo le pongo que edad es igual a 5, y le digo que me imprima, o mejor, no vamos a hacer que edad sea igual a 5. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a ir conjugando todo lo que hemos visto. Voy a importar sys. Voy a decirle que voy a tener una variable que se llama edad, que va a ser igual a sys, el argumento que yo le voy a pasar. Eso se supone que va a ser una edad. Dígase un número. Y voy a imprimir que tu edad es, y lo voy a poner aquí. Edad. Bien. Perfecto. ¿Qué sucede? Ahí él me va a recibir. Vamos a ver qué sucede. Y a medida de lo que sucede, pues entonces vamos explicando. En teoría, esto aquí me va a almacenar un valor que es de tipo entero, porque va a ser el valor que yo le voy a pasar. Y le voy a pasar aquí un 5, y él le va a decir tu edad es 5. ¿Qué pasó ahí? Me funcionó perfectamente porque un 5 perfectamente puede ser un tipo de dato tanto numérico como alfanumérico. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, pusiera aquí, en vez de pasar el valor por parámetro, le pongo que es 5 y le pongo que me imprima, y tengo aquí que nombre es igual a Sandy, o aquí que el nombre, la edad de Sandy es, y le digo que me imprima eso, imprímeme el nombre más edad. Vamos a ver aquí qué sucede. Guardamos, ejecutamos, y miren ahí el error que él me da. Porque él me dice, óyeme, tú solamente puedes concatenar string, no números enteros. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Yo estoy tratando de sumar la edad de Sandy es con 5. Él nunca va a entender eso. Entonces, como lo que yo quiero en este caso es concatenar, no sumar, yo tengo que decirle que edad no es un número, sino que lo que yo le quiero decir es que edad es un texto. Entonces ahora, cuando yo lo ejecute,
ahora sí él me va a funcionar de manera correcta. Y mira ahí donde me dice que la edad de Sandy es 5. Si ustedes quieren ponerlo más bonito, ponerle un más y ponerle la edad de Sandy de 5 años, podemos ser un chin más realista. Ejecutamos. La edad de Sandy es 25 años. Y para eso sirven entonces las conversiones. Ya si lo que yo quiero es hacer es sumar dos números, y por ejemplo si yo aquí en este caso estoy pasando el número como un carácter, aquí a la hora de yo sumarlo, si yo lo sumo ahí, ¿qué sería lo que él me retornaría? Él me retornaría ahí en ese caso 25-25. Si lo corremos, me va a traer 25-25. ¿Por qué? Porque él está viendo dos textos. Esto es un texto y esto es otro texto que yo le estoy pasando. Sin embargo, si yo aquí quiero que él me sume esos dos valores, yo entonces necesito a nombre decirle que me lo convierta a un entero. Y ahí si yo lo corro, me va a traer que es 50. Mírenlo ahí, 50. Si yo quiero ya que tome en cuenta números decimales, yo necesito decirle que sea tipo flotante y de igual forma porque él me lo está leyendo como un entero. Y le digo que me traiga un tipo flotante. Lo ejecuto. Y ahí miren cómo me trae el decimal, 5.0. Entonces, para eso son las conversiones de tipos de datos. Ya la función print, como ya la hemos visto bastante, permite mostrar datos en la pantalla, eso lo acabamos de ver ahora mismo. Puede mostrar datos fijos o el contenido de variables y puede mostrar datos concatenados separándolos por coma. De igual forma, también nosotros podemos mostrar resultados, como vimos ahorita, podemos concatenarlo utilizando el más y agregándole otras cadenas. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer con el print es utilizar la triple comilla. O sea, yo en vez de usar la comilla doble, yo puedo usar 3 comillas y eso me permite a mí poder escribir con saltos. Yo puedo escribir hola, ¿cómo estás? Y aquí abajo escribir yo estoy bien. Y escribir y tú. Y poner aquí yo también. Pongo 3 comillas para cerrarlas. Cierro el paréntesis. Y miren ahí cómo me imprime. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? Y me imprime tomando en consideración cada uno de esos saltos de línea. El print es una herramienta muy útil que les va a ayudar bastante a ustedes. Ya hemos visto parte de su utilidad y que de igual forma, si ustedes quieren escudriñar un poco más, como les había mostrado ahorita, ustedes pueden escribir help, escriben print y él le va a decir todo lo que hay dentro de print. Miren aquí cómo funciona, para qué sirve y cómo ustedes lo pueden utilizar. Bien, entonces ya por último vamos a ver la función input. La vimos hace unos minutos atrás, pero ya para culminar, es una función que permite leer un dato introducido por el usuario mediante el teclado. Los datos leídos son reconocidos como texto. O sea, todo lo que yo paso en el input, de entrada, él me lo reconoce como un texto, a pesar de que dicho valor sea numérico. Dígase que, vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos más claro. Vamos a utilizar el mismo archivo que teníamos ahorita, argumentos.
Y en argumentos, yo va a ser una función sencilla. Vamos a ponerle aquí def sumar. Me va a sumar dos valores. Primer valor y segundo valor. Me va a retornar dicho resultado. Primer valor más segundo valor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Voy a imprimir. Me va a decir aquí, inserte el primer número. Y eso yo lo voy a almacenar en una variable que se llame valor 1. Y luego voy a poner aquí que me imprima, inserte el segundo número. Y eso yo lo voy a almacenar en una variable que se llame valor 2. Si yo llamo a la función que definimos arriba, sumar, y le paso valor 1, más valor 2. Bien. Eso lo guardo, lo corro. Ahí me pide que inserte el primer valor y le voy a poner que el primer valor es 20 y el segundo valor es 20. Bien. Me dice aquí, sumar, missing one. Ah, me equivoqué aquí. Aquí va una coma, no más. Porque yo le estoy pasando los parámetros. Disculpen. Bien. Entonces, el primer parámetro va a ser valor 1 y el segundo parámetro valor 2. Bien, ahora sí. 20. Aquí déjenme poner que me imprima el resultado. Bien. Porque si no me lo imprime, no me lo muestra. Miren ahí donde me retornó 2020. Pero yo no quiero que él me retorne 2020. ¿Por qué él me retornó 2020? Por lo que veíamos en la teoría que nos decía que el input siempre recibe un texto. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo necesito convertir esos valores a entero o flotante. Entonces, dígase que aquí yo necesito convertir esto a un float aquí. Yo puedo hacerlo tanto aquí. Si lo vemos aquí, funciona perfectamente. Y le paso 20, 20, y miren ahí cómo me retorna 40. Pero también yo puedo hacerlo aquí para mantenerla quizá más simple. Convertir el input a un float. Y ahí vemos, guardamos, ejecutamos. Y miren ahí, ponemos 20, 20 y me trae 40. Esto como aquí vemos que nosotros hay muchísimas formas. Uno, que hay varias formas de poder resolver un mismo problema. Vemos cómo utilizar la conversión de las variables, convirtiéndola de un tipo de dato a otro, y cómo utilizar el valor input, la función input, para recibir valores por teclado. Asimismo, como yo recibo números, también puedo pasarle texto, puedo pasar cualquier número que yo tenga en el teclado, puedo recibirlo y puedo manejarlo.
Entonces, hasta aquí, pues, el tema de nuestra clase de hoy. Si alguno de ustedes, chicos, tiene alguna inquietud, pues, este es el momento. Denme un segundito. Si tienen alguna inquietud o duda, pues, pueden proceder, chicos. Ashley, Gabriel, Sterling, ¿están? Eric. Bien. Hasta aquí, pues, nuestra clase de hoy. Pueden perfectamente desmutear sus micrófonos y comentar qué tal le ha parecido todo hasta el momento. Perfecto, Eric comenta que no tiene ninguna duda, que todo le quedó claro. Bien, excelente. Los demás chicos, Gabriel, Sterling, Johansel, Ashley. Perfecto, Ashley escribe que no, ok. No tiene ninguna inquietud. Perfecto. Por mí está todo bien, yo entendí la mayoría, aunque me perdí en algunos códigos, pero bueno. Ok, no, si tiene cualquier inquietud, ese es el momento realmente. Sí, la única pregunta que yo tenía era cómo saber cuál es la clasificación de cada uno. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a saber que es una variable, que es un input, que eso es, ¿me entienden? Entre clasificaciones. Ok, bien. La variable, no lo confundamos con el input, porque el input es una función propia de Python. O sea, el input es una función que Python nos ofrece. Así mismo como está el print, el input es una función que nos permite pasarle valor a Python. No necesariamente eso tiene que ser para guardarse en una variable, por ejemplo. Puede ser, le voy a compartir la pantalla para que vean otro ejemplo. Yo perfectamente puedo decirle, mira, imprímeme lo que tú recibas en un input. Y yo le voy a pasar el input que va a decir, hola chicos. Y miren cómo él me imprime, hola chicos. O sea, el input es una función de Python que me recibe un valor por teclado. Y eso yo puedo aprovecharlo para almacenarlo en una variable. Esas variables son variables que yo creo que pueden tener cualquier tipo de dato y que entonces yo la utilizo según la necesidad que yo tenga para resolver un problema. O sea, cómo yo puedo utilizarla, cómo puede ser útil para mí. Entonces, esa es la diferencia. El input es una función, mientras que una variable es precisamente un espacio en memoria que me permite almacenar un determinado valor. Cuando él me almacena el valor, pues entonces Python me interpreta el tipo de datos y yo puedo utilizarlo según convenga. ¿Aclarada tu inquietud, Sterling? Ok, ahora sí entendí un poco más. Perfecto. Y otra pregunta era, ¿cuándo tenemos la próxima reunión? Y cómo yo puedo hacer que me lleguen los links a mi correo, porque yo no sé si tú tienes mi correo. Ok, bien.
Yo le voy a pasar el link de la plataforma para que cada uno de ustedes lo tenga. Se lo voy a pasar por acá, por el chat. La próxima sesión será el próximo martes a las 4 de la tarde. Bien, chicos. No a las 5, no a las 4:30, sino a las 4 de la tarde. Yo estaré aquí puntual para que sigamos entonces con la próxima clase. Y les comparto a todos el link de la plataforma. Ustedes están registrados con su correo personal, la mayoría, por lo que veo. Y nada, lo ideal es que a través de la plataforma, si ustedes tienen cualquier duda, cualquier inquietud, pues lo pongan en el foro que hay disponible. También, chicos, muy importante es que completen los ejercicios que hay, porque completando dichos ejercicios, pues ustedes adquieren los puntos que le van a acreditar para obtener su título, su certificado de participación dentro de este curso. Entonces, si ustedes quieren tener su diploma, es importante que llenen cada una de las asignaciones. Los cuestionarios son cuestionarios que ustedes, si se equivocan una vez y sacaron un 2 de 5, un 2 de 10, pueden hacerlo por nueva vez. Porque la idea es que vayan aprendiendo. Uno va aprendiendo, prueba y error. Entonces, importante es que si ven que sacan una nota bajita, pues no se desanimen, hagan el intento de nuevo hasta que puedan alcanzar pues ese 10 de 10 que llena uno de mucha felicidad. Entonces, denle calor, hagan sus ejercicios, motiven a sus demás compañeros también para que se integren, porque yo sé que ustedes son más, para que los demás también asistan y asimismo cualquier inquietud que tengan, pues yo pueda ayudarles a tratar cada una de sus inquietudes. Me pregunta Ashley que si es necesario tener laptop o computador. Sí, es muy importante y necesario tener computador. Sí le pasé ahorita vía chat un simulador que hay de Python para celular. Esto puede ayudarle un poco, pero no es lo mismo y se lo voy a pasar a todos por acá por si acaso quieren utilizar el simulador en un espacio fuera de casa y no tienen la computadora y quieren utilizar celular y escribir cualquier cosa en Python, probar, experimentar, pues esa aplicación puede ayudar mucho. Es un simulador. Quería hacer una recomendación. Que también pueden usar también la aplicación Solo Lean, que también es un curso y le puede ayudar. Ahí es que yo estoy aprendiendo. Ahí. Perfecto. Sí, también. Y incluso también hay una plataforma que se llama Code Academy, que también es muy buena. La pueden utilizar para reforzar cualquier tipo de conocimiento. Y lo ideal es que pues ustedes vayan retroalimentándome, que se vayan también retroalimentando entre ustedes conforme va pasando el curso, porque una de las mejores formas de nosotros poder aprender es también enseñando. Entonces, chicos, yo espero que realmente ustedes hayan disfrutado, que la clase haya sido entretenida y lo más importante, que hayan aprendido mucho. Yo espero que haya sido así. Si no tienen ninguna otra duda, pues para mí ha sido un placer estar este ratito con ustedes. Recuerden que cualquier cosa pueden escribirme por correo, pueden escribir en la plataforma, lo ideal es que lo hagan en la plataforma, y nos mantenemos en contacto. Nos vemos entonces el martes a las 4 de la tarde. Bien, pues nada, chicos, que tengan
Un feliz resto de la jornada.